Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buen día para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, que el día de hoy sea espectacularmente bendecido para cada uno de ustedes, que el Señor siga haciendo su obra maravillosa en sus vidas. Vamos a empezar este momento, mi amor, ¿te parece? Invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sublime, sea un momento maravilloso y que cada vez más la presencia de nuestro Padre Dios a través de su santa palabra se haga vida en nuestro corazón. ¿Qué te parece eso? Excelente. Espectacular, ¿sí o no? Vamos a empezar entonces por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, te doy gracias, Papá Dios, porque sé que tu palabra va a llegar a mi corazón de una manera extraordinaria, porque hoy acepto en mi corazón tu palabra viva. Ven, Espíritu Santo de amor, desde los 4 puntos cardinales. Y toma posesión de mi cuerpo, porque hoy mi cuerpo es tu templo. Hoy te permito que tú guíes mi vida, guíes mi corazón, y por eso te entrego mi cuerpo, mi espíritu y mi alma a ti, Espíritu Santo. Porque sé que todos los días son una maravillosa oportunidad para crecer en amor de Dios, pero yo solo no puedo, porque no es con mis fuerzas, sino con tus fuerzas. No es con mi intención, sino con tu presencia viva en mi corazón. Por eso aquí estoy, Espíritu Santo, para que tú controles mi vida. Tú sabes las situaciones tan difíciles que hay en el mundo. Tú sabes las situaciones tan complejas que hay incluso en nuestros hogares. Pero la mejor manera de evangelizar es el testimonio, amado Espíritu de amor. Ayúdame a dar testimonio, porque sí que cuesta dar testimonio. Ven, Majestad. Ven, Espíritu Santo de amor, te suplico que llegues a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, Majestad divina. Ven, Majestad, te lo suplico. Por eso mi mente está abierta a ti, para que se renueve mi mente, como bien está escrito en Romanos 12. Que yo no quiero vivir ya bajo los criterios de este tiempo presente, que hay caos, hay incertidumbre, hay miedo, hay zozobra, hay angustia, sino que quiero vivir de acuerdo a la esperanza, de acuerdo a lo que tú dices tu palabra. Quiero vivir de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, porque yo hago parte del reino de los cielos. Ven, Espíritu Santo, te lo suplico, y haz que mi corazón se renueve completamente, porque quiero conocer la verdad, esa voluntad de Dios que es buena, perfecta y grata y pura. Quiero conocerla, pero necesito renovar mi entendimiento. Y qué mejor que tu palabra viva, que es mi alimento. Nutre mi cuerpo, nutre mi ser, nutre mi alma, nutre todo lo que soy, mi corazón, nútrelo, por favor, con tu presencia. Y habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, vamos del versículo 45 al 52. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran a Betsaida, mientras que él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar a la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad, porque tenían el viento en contra. Y a la madrugada se fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron.
porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no habían entendido, es interesante, no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Y eso es lo que muchísimas veces sucede, que tenemos el entendimiento oscurecido. Precisamente la palabra nos indica cuando tenemos que pedirle al Señor que traiga luz a nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento está con tinieblas. Las tinieblas las ha puesto el mundo. ¿Y por qué tinieblas? Tinieblas es, nosotros nos consideramos inteligentes, nosotros nos consideramos muy capaces, que tomamos las decisiones correctas y todo. Pero cuando en nuestra vida no ha estado nuestro amado Dios, el entendimiento solamente se deja guiar por las cosas del mundo. Y precisamente las cosas del mundo a veces van muy en contra de lo que dice nuestro Padre Dios. Entonces por eso y nosotros no llegamos a comprender lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios muchas veces está como si fuera de locura, está como si fuera algo ilógico, que eso no tiene la razón. En fin, esa es la situación y eso es lo que el mundo nos ha querido hacer entender, que las cosas de Dios no son lógicas, ¿sí? Y la lógica es contra la fe precisamente. No son posibles, ¿sí? Entonces vienen dudas a nuestra vida, son invenciones del ser humano, o sea, no creemos que pueden haber cosas sobrenaturales. Bueno, en fin, muchas cosas que nos llevan a pensar que las cosas del reino no existen, ¿sí? Entonces les causaba gran dificultad, y es que solamente tú piénsalo. Tú ponte a pensar que te den unos pedazos de pan, unos pedazos de pescado, como dice, y resulta que empieces a alimentar a tanta gente. Si todos se dieron cuenta de cuántos alimentos y ni siquiera alcanzaba, o sea, partiendo de a pedacito alcanzaba para ellos, que eran 12. Ahora imagínense para alimentar a 5,000, como nos habla la Escritura. Tremendo, porque, o sea, ¿cómo lo hizo? Y fuera de eso viene ahora nuestro Señor Jesús caminando sobre las aguas. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Yo creo que se vean como en un sueño, como si estuvieran durmiendo, que está soñando, viendo cosas extraordinarias. Y a veces nos pasa eso, nosotros a veces recibimos milagros, ¿sí? De pronto no son así tan sobrenaturales, o sea, tan raros, tan inverosímiles, pero a veces no logramos entender cómo el Señor nos saca de las condiciones en que estamos. Nosotros queremos algo así, wow, como que haga bulla, ¿no? Pero a veces son cosas sencillas, donde, por ejemplo, una persona que constantemente responda de manera incorrecta, sea fuerte, en fin, muchas cosas, y de un momento a otro la persona pueda cambiar. Es un milagro. Es un milagro porque muchas veces hasta uno dice: no, esa persona nunca va a cambiar, esa persona es así, o la misma persona lo dice, no, yo soy así, nadie me cambia, en fin, y cuando uno ve las cosas, uno dice: wow, eso es un milagro, que haya cambiado, que ya ha dejado su mal genio, que no actúe de manera incorrecta, o que cuando una persona, cuando está cerrada a una idea específica y que no, y resulta que de un momento a otro cambia las cosas, cambia su postura frente a la vida, empieza a pensar diferente. Esos son milagros, son pequeños milagros que el Señor hace si uno no ha hecho, o sea, si uno no ha tenido la influencia que se espera tener
sobre esa persona y la persona viene y cambia, eso es otra cosa muy diferente, porque el Señor hace esos milagros a diario. Acordémonos, no sé si ya lo estás o si ya estás o todavía estás en el desierto, pero cuando uno está en esa condición difícil, en la condición complicada, en el llanto, en la angustia, en la desesperación, en fin, resulta que cuando tú estás con el Señor ya empiezas a sentir una paz, una tranquilidad, que hasta la gente te dice que no te importan las cosas y lo único que tú sientes es que ya no es necesario estar sufriendo y angustiándote por cosas que no, ¿sí? Entonces esa es una situación que es muy importante, que nosotros podamos ver que el Señor sí hace milagros. El Señor todos los días hace un milagro en nuestra vida. Solamente con que tú abras con que el Señor abra nuestros ojos cada mañana, es ya un milagro de vida. Sí, es un milagro de vida, que durante el día que te pudiste movilizar para un lado, para el otro, ese milagro de protegerte y que no te pase nada, que llegues a casa bien, sabiendo que en la calle muchísimas cosas pueden pasar, es también un milagro. O sea, son muchas cosas que nosotros tenemos que agradecerle al Señor, pues sobre nuestra vida, sobre lo que nos da, sobre las bendiciones, sobre lo que nos sucede. Hay muchas cosas para bendecir al Señor. Yo creo que si te pones a hacer un recuento de tantas cosas que el Señor tiene para nosotros, de verdad que tienen más para alabar, para agradecer, para bendecir a Dios, que para estarle pidiendo. O sea, ya cuando tú te das cuenta de todas las cosas que tú tienes a diario, ya tú dices, wow, estoy como pidiendo demasiado, ¿no? Y a veces nuestras oraciones solamente se centran en pedir y pedir y pedir y pedir. Y es como cuando esa persona que tiene tantas cosas y todavía te sigue pidiendo, entonces uno dice, pero si ya tiene tantas cosas, ¿para qué más? Y resulta que lo que tiene es un gran vacío. Entonces la pregunta sería que ese de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿todavía no te has encontrado con Dios? ¿Todavía no reconoces cómo Él llena el corazón, cómo Él te saca de tantas situaciones difíciles, cómo Él está contigo acompañándote? Cómo Él no ha dejado de mirarte siempre. O sea, ¿será que en tu corazón todavía hay la soledad y todavía no te has encontrado con Jesús para que puedas ver las cosas que Él está haciendo en tu vida? Cuando tú tienes así el pensamiento, no quiere decir que el Señor no esté obrando en tu vida. El Señor ha estado obrando en tu vida, sino que el mundo, el enemigo, no ha dejado que tú mires esas cosas. O sea, has estado más con el pensamiento del mundo, has estado más con las cosas que el enemigo enseña, tenés tu pensamiento tan oscurecido que no logras ver la luz, los destellos de luz que el Señor envía a tu vida cada momento, en cada día, porque cada día está mandando. No, pero es que me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo más allá. Y si Dios no estuviera, ¿no crees que posiblemente estuviera pasándote algo peor? A lo mejor te hubiera sucedido cosas más desastrosas, porque todos sabemos que suceden cosas bien desastrosas, bien crueles. Entonces, si tú ahorita que te quejas, mira, si no estuviera la mano de Dios guardándote y protegiéndote, ¿no te estuviera sucediendo cosas peores? Entonces es importante que te des cuenta de que el Señor sí ha estado contigo. Lo que sucede es que a veces nosotros no queremos verlo, nosotros no queremos escucharlo, no queremos reconocer que Él está con nosotros siempre, que nos ha guardado de cosas más malas, que de alguna manera te ha sacado de cosas malas. O sea, es la posibilidad de quitar ese oscurecimiento, esa tiniebla, esa oscuridad tan terrible que está en tu mente, porque la realidad, la batalla más grande está en nuestra mente. La batalla más grande está en ese no comprender las cosas del reino de Dios.
y no se comprenden las cosas del reino de Dios es porque, pues, lógico, tú no conoces a Dios si no estás orando, si no estás estudiando la palabra, estás analizando y meditando en ella. De verdad, o sea, mientras uno no tenga contacto con Dios y con su palabra, uno no entiende el pensar de Dios, uno no entiende lo que Dios hace, uno no ve las cosas que Dios hace en nuestra vida, porque eso es una realidad. Yo no puedo entender, por ejemplo, si yo no conociera a Rafael y Rafael se viene y se presenta conmigo y me da unas ideas, yo, anda, Rafa, está como loco, ¿cómo se le ocurre decirme esas cosas? Eso no es posible. Pero ya cuando uno ha conocido a Rafa, uno ha hablado con él, uno que ha compartido con él y lo conoce, uno puede, él viene y dice el mismo pensamiento y dice, oh, sí, es posible, con él sí es muy posible que se hagan estas cosas. Entonces, es cuando tú tienes relación con alguien que tú puedes entender su pensamiento, que tú puedes ver las cosas, que tú puedes tener respuestas reales, porque ese ser te está diciendo cosas claras que sí son posibles. O sea, Dios no va a hablar de algo que no se pueda. Dios habla de las cosas posibles y para Dios nada es imposible. O sea, es tremendo el pensamiento de Dios. Pero para que tú logres realmente comprender lo que Él está haciendo en tu vida y para que tú veas las respuestas de Dios en tu vida, necesitas tener esa relación con Dios, necesitas hablar con Él y escuchar su mensaje, meditar en su mensaje y ponerlo por obra para que así tú veas los grandes milagros que a diario el Señor hace en tu vida. Hay dos episodios en la Biblia donde nuestro Señor camina sobre las aguas. Uno donde se encuentra Pedro y lo ve a lo lejos y le pide que por favor lo lleve a donde él está y que lo haga caminar sobre las aguas. Y dos, el episodio donde nuestro Señor Jesucristo va caminando sobre las aguas, hay una tormenta y los discípulos se ponen a gritar desesperados porque creen que es un fantasma y el Señor se acerca, no tengas miedo, soy yo. Y él se sube a la barca y en ese momento se calma la tempestad. Y también me llama la atención el episodio del pasaje bíblico porque al final dice que es que ellos tenían su mente entenebrecida porque no entendían tampoco el episodio de la multiplicación de los panes y los peces. Qué interesante, porque yo digo, ¿qué relación hay de los panes con respecto a los miedos que tenían y al ver a Jesús caminando sobre las aguas en medio de la tempestad? Entonces me llama la atención, ¿qué relación hay allí? Y me sorprende mucho porque este evangelio que está en Marcos 6, 45, 52 me llama tanto la atención porque el Señor en medio de la tempestad siempre está. En medio de la dificultad que tú tengas, mi hermanito y mi hermanita, el Señor allí está. Porque nosotros simplemente nos dedicamos a ver la tempestad. Los discípulos tenían muchos miedos. Allí habla el Evangelio de miedos que tenían. Miedos de la tempestad, a pesar de ser navegantes allí del mar de Galilea o del mar de Tiberíades. Entonces, él tenían miedo los discípulos. Y mi Jesús camina sobre la tempestad. Él está allí presente. El problema es que la tempestad nos crea miedo y al crearnos miedo, nosotros no vemos la presencia de Dios. Nos asustamos de la tempestad e incluso no creemos que sea el Señor Jesucristo. No le creemos. Y al no creer que es el Señor Jesucristo, pues básicamente nos dejamos llenar de esos miedos y empezamos a gritar. Empezamos a gritar. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a respirar, tomar aire, decirle Espíritu Santo, lléname de paz, creo en tus promesas. Porque en Efesios 5:1 dice que soy su hijo muy amadísimo. Y si soy el hijo amadísimo de Papá Dios del cielo, hago parte del reino de los cielos, no hago parte de este mundo y no le creo a las tempestades de este mundo.
no le creo. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú haces eso, el Señor se acerca a ti y dice, no tengas miedo, soy yo. Y Él se sube a la barca tuya, se sube a tu corazón, entra a tu dificultad, entra a tu casa y la tempestad se calma. ¿Cómo hacer para que ese torbellino que tienes en tu vida, esa angustia que tienes y ese desespero que andas, que realmente el Señor entre a la barca, se suba a la barca? ¿Cómo hacer para que Él tome el control de las circunstancias? Y mira que Él calma las tempestades. No solamente es esta. Cuando Pedro camina sobre las aguas hay tempestad. Cuando mi Jesús está durmiendo en la barca hay tempestad. Siempre hay tempestades. Y las tempestades son todas las cosas, espiritualmente hablando, que nos agobian. Me llama tanto la atención. Es real que a veces tenemos situaciones difíciles con seres queridos que están padeciendo situaciones difíciles de enfermedad o están consumiendo droga, nuestros hijos posiblemente en rebeldía, o hay situaciones con los esposos, esposas o personas que hay muchos problemas en las mismas comunidades, hay unas dificultades fuertes en las mismas comunidades donde tú estás allí inmerso, ¿sí? De fe. Hay esas comunidades que se pelean porque hay personas muy posesivas, hay otras personas que son muy legalistas, otras personas que son muy pasivas, otras personas que no hacen nada, otras personas que quieren hacer las cosas y no las dejan. Bueno, muchos problemas, muchos. Hay caos en todo lado. ¿No hay caos? Mira, si no hay caos, hasta en el mundo hay caos, guerras. Sí, ahí veía ahora una noticia donde un presidente está que estalla de la ira porque quiere y pone ultimátum para que se calmen de pronto las guerras. Bueno, una cantidad de cosas que hay en todo lado. Nuestra iglesia de una manera está siendo muy juzgada, está siendo muy condenada, está habiendo una cantidad de situaciones a nivel social como el aborto, como toda la parte de ideología de género, la educación que se le da a nuestros hijos, la rebeldía a los hijos porque no se les permite que se les corrija. Tremendos, Dios, ¿no? Anyway, diría un amigo mío, anyway, porque mi confianza está en Dios. Salmo 121. En vez de salir corriendo como alma que lleva al Espíritu Santo, a angustiarte y desesperarte y a rezar y santo, 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 Dios mío, ayúdame, 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 porque lo he visto. En vez de estar, Señor, Señor, yo confío en ti, Señor, Señor, Señor. Dios mío, apréndete el Salmo 121. Toma aire, respira, tranquilízate. Cuando teníamos dificultades en las instituciones donde trabajábamos con menores infractores a la ley, los chicos cuando entraban en ira eran ira. Y les teníamos que decir, mírame, mírame, toma aire. Pero es que tengo tanta rabia, quiero matarlo, quiero acabarlo, decían así los chicos. Le decían, mírame, mírame a los ojos. Toma aire, toma aire, toma aire. Y nos tocaba hacerles que tomaran aire. Y los chicos se tranquilizaban. Y aún no les podía hablar. Pero cuando entras en esos desesperos, mi hermanito y mi hermanita, allí la presencia de Dios no está en tu corazón. Perdóname. Dices ser muy creyente, dices amar a Dios, que se hacen milagros sobrenaturales en tu vida y que tú eres un instrumento de milagros, pero Dios no está en tu corazón, porque ante la angustia no estás dando fe de que tú eres ese hijo amadísimo de Papá Dios del cielo. Tanto que lo dices y lo pregonas, pero ante la angustia te desesperas. Ante los vientos tortuosos o los vientos que hacen ruido, te desesperas y te angustias. ¿Dónde está Dios en tu corazón? ¿Lo estás viendo? No. Ves al enemigo, ves a los vientos, ves a lo que el enemigo te quiere colocar, porque te está poniendo a prueba. Y el Señor te suelta a ver cómo es tu fe. Y si tú permites, por eso te estoy dando el consejo. Toma aire de verdad. Toma aire. Aprende a respirar. Toma aire y empieza a clamar de una manera tranquila el Salmo 121. ¿En dónde está mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Y di esa jaculatoria tan linda de la coronilla de la misericordia. Jesús, despacio, en ti confío.
y abandónate. Y en ese momento te aseguro que vas a poder ver la presencia de Dios. Y Él te dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Y permíteme subirme a la barca, subirme a esa dificultad, y en ese momento las tempestades se calman. Me llama la atención el diario de Sor Faustina Kowalska, te lo recomiendo que lo leas con calma. Y llega Sor Faustina y hay una tempestad fuerte, y nuestro Señor Jesucristo le dice, a la coronilla de la misericordia. Y ella hace la coronilla y la tempestad se calma. Cuando no es hacer una coronilla a la carrera, no es cotorrear las cosas. El Señor dijo, llegará el día en que se orará en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad es hacer las cosas meditadas, despacio. Por ejemplo, nosotros que hacemos las coronillas a las 3 de la mañana, nosotros no terminamos los 5 misterios de la coronilla, no la alcanzamos a terminar porque la hacemos muy meditada. Y ahí esas unas reflexiones, yo te las recomiendo que las escuches. Y en YouTube, están en nuestro canal de YouTube, y escuchas esas meditaciones y son muy, muy meditadas, y el Señor nos revela unas cosas extraordinarias, pero cuando se hacen las cosas con calma. No te dejes agobiar por las dificultades, aprende a confiar en Dios, pero realmente aprende a confiar. Demuestra tú cuál es tu naturaleza. Muestra tú cuál es tu naturaleza. Tu naturaleza es del mundo, agóbiate, angústiate, tiembla. Y ahí no estás mostrando que tú eres un hijo amadísimo de Papá Dios del cielo. ¿Qué sacas con salir a las carreras diciendo una cantidad de palabrerías cuando estás en angustia? Allí no estás orando en espíritu y en verdad. Es verdad que los discípulos, estando con el Señor Jesucristo, se angustiaron. Sí, se angustiaron. Incluso hasta mi madre María se asustó cuando perdió a mi Jesús allí cuando estaba en el templo y era un niño. Se asustó. Incluso yo te recomiendo que estudies ese radioteatro de María Valtorta cuando mi Jesús está perdido en el templo y cómo el Señor explica que la santidad lleva la paz. Trae la paz, te lo recomiendo que lo escuches. Es maravilloso, ¿sí? Entonces, hoy la invitación de nuestro Jesús de Nazaret en este precioso evangelio que nos habla de cómo mi Jesús camina sobre las tempestades, sobre las circunstancias. Él no tiene miedo a las circunstancias, porque Él controla todo, Él sabe quién es y Él lo controla. Nosotros no podemos, pero con su presencia sí lo podemos hacer. Entonces, ánimo pues con esa intención. No tengas miedo, nos dice el Señor, no estés angustiado, no estés desesperado, no andes con esos miedos, porque realmente el único miedo que tenemos que tener es el santo temor de Dios para no ofenderlo con nuestro pecado. Es el único. ¿Y acaso la palabra no dice que Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿No lo dice la palabra? ¿Por qué estáis tan temerosos? ¿Cuántas veces no dirá, en la palabra hablará de eso, no? No tengas miedo, nos lo repite en varias ocasiones el Señor Jesucristo. No tengas miedo. Y una oportunidad les compartía el testimonio de un chico sicario. Yo estaba trabajando en la cárcel de menores y había un muchacho, yo no lo conocía, un chico recién llegado de Medellín. La cárcel estaba en Bogotá, lo trajeron de Medellín por su situación tan complicada que tenía. Y me acuerdo que era muy joven, unos 16 años, y era un sicario. Y el muchacho empezó a caminar por todo el patio. En ese momento pues uno se queda observando a los jóvenes, se queda observándolos, y me acerqué a él y me dijo Cucho, porque ellos nos dicen así, Cucho. En vez de decirle profesor o algo así, ellos nos dicen así de una manera pues tal vez afectiva, le llamo yo. Y me dice, ¿usted sabe de qué se alimenta mi enemigo? Y yo me quedé mirándolo y le dije, no. Dijo, porque cuando el enemigo se me acerca, yo tengo que estar pegado a la pared. Porque si yo descuido mi espalda, el enemigo me hace daño. Y tengo que estar pegado siempre a la pared, ¿no es cierto? Qué curioso, el lenguaje de ellos. Porque así cuido mi espalda. El enemigo se alimenta con el miedo. Imagínate, con mi miedo, y no tengo que mostrarle miedo.
quieres alimentar al enemigo, con el miedo lo alimentas. Y eso te va a llenar de más angustia, desespero. El miedo no deja que la presencia de Dios esté en tu corazón. Es un impedimento, es una barrera y tienes que vencerlo. Y lo vences no con tus fuerzas, sino con la presencia de mi Jesús de Nazaret. Mi esposa te lo dice y te lo repite y te lo repite. Lee la palabra de Dios. En momento de una angustia, toma la palabra. Si no se sabes el Salmo 121, si no te sabes el Salmo 91, si no te sabes el Salmo 23, y no lo repitas hacia la carrera, que eso no sirve de nada, eso es vanas repeticiones. Estudia la palabra y confía. Incluso mi Madre María te llena de paz, porque ella es la reina de la paz, la Virgen de Medjugorje. Espectacular edición, diría un amigo en inglés. Súper sensacional. Y sí es cierto, Rafa. O sea, el miedo no nos deja ver a Dios. Los discípulos tenían miedo y no vieron que era Jesús el que estaba caminando en las aguas, sino que creyeron que era un fantasma. Eso es lo que el mal hace, que nosotros creamos que no vienen las cosas de Dios, sino que son cosas del enemigo. O sea, el enemigo nos disfraza, nos pone una venda, nos hace ver todo borroso y bueno, ahí es donde perdemos nosotros la oportunidad de darle la gloria a Dios. Nos pone el miedo, la mente entenebrecida. Imagínate ese concepto, entenebrecida, embotada. No nos deje entender, no nos deje entender. Dios te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Un abrazo en Cristo Jesús. Un fuerte Chao. abrazo. No, qué palabra tan extraordinaria, Moni. Yo no sé si te llegó a ti, pero realmente yo sí la quiero hacer más vida en mi corazón. He tratado, ante momentos de angustia, mantener la calma, ¿verdad? Uh-huh. Y trato de hacerlo porque confío en el Señor. Yo tengo esa estrategia, cada vez que hay una situación difícil, yo tomo aire y evalúo las circunstancias. Y primero confío en el Señor, porque en Él Él tiene el control de todo, si yo estoy en su presencia, y me tranquilizo realmente. Tengo pues esa cualidad, si es que es una cualidad, y vale la pena que la asumas tú también. ¿A ti te ha pasado eso, no es cierto? Sí, o sea, sí me pasó mucho tiempo antes de conocer del Señor. Aún después todavía no le creía del todo, o sea, todavía mi mente estaba muy opaca. Pero después de un tiempo ya el Señor ya me da más paz, ya me da más tranquilidad, ya como que... Lo he notado. Como que bueno, está bien, no hay problema, el Señor tiene control de las cosas. Y sí, el Señor sí nos da la paz y nos permite ver la mano de Él. Esa es la realidad. Cuando yo estoy en paz, yo puedo ver la mano de Él obrando, yo puedo ver la respuesta de Él a las dificultades. Entonces, una bendición realmente cuando uno sí está en contacto con Dios, porque el Señor, o sea, ya uno ve que Él camina sobre las aguas. Te dejamos varios videitos para que lo sigas viendo, para que te sigas nutriendo. Recuerda que siempre te invitamos a que no te quedes simplemente con esta enseñanza, sino que te nutras más. Aquí están varios videos para que te sigas nutriendo y al final incluso te dejamos otros más. Y sí, de igual manera, si este video te gustó, no se te olvide darle like. Mientras más like tengas, más posibilidad tiene de ser reproducido este video para que otras personas que ni tú ni yo conocemos. Pero si tú conoces a alguna persona que necesita este mensaje, no dejes de compartirle esta buena nueva que a lo mejor sea el punto de esperanza y de quiebre para salir de tantas cosas que están angustiando a esa persona. Mira, yo pienso que es importante de igual manera que no solamente lo veas, lo compartas, sino escribe algo en ese video, porque las personas lo leen. Escribe algo allí en ese video, lo que te impactó, lo que te llamó la atención, porque también es una manera de evangelizar, ¿sí sabías? Porque me he dado cuenta, por ejemplo, cuando alguien escribe algo, digo, ay Dios mío, impresionante, y otras personas se sorprenden con el comentario que tú haces.
Entonces son formas de evangelizar. Exactamente. Y si desea seguir recibiendo más videos de los que nosotros subimos al canal, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así te enteres en qué momento está subiendo otro material. Acuérdate que no solamente hacemos esta reflexión, sino que hacemos otro tipo de contenidos que te pueden entrar a servir. Tenemos varios libros en Amazon. Sí. Míralos, al final te vamos a dejar cuáles son los libros. Con nuestro nombre los encuentras. Rafael Aníbal Cortés, Mónica Irene Ospina. Los encuentras. Son unos libros, de verdad, son muy edificantes. Uno que escribió mi esposa sobre precisamente el estudio de la palabra de Dios, que es muy bueno. Es un manual, ¿no es cierto? Sí, es una cartilla de estudio, por decirlo. Y hay otro libro que a los dos, pues de una u otra forma, mi esposa da su mayor... ella es quien lo escribe, pero yo le puse las arandelitas. Se llama, sí, él es el de las decoraciones. Mujer batalla por tu familia. Y de igual manera también el Santo Rosario del Padre Pío meditado para que tú lo tengas. Bueno, muy bien. Y si quieres que seamos psicólogos tuyos con todo cariño para poderte orientar, guiar, escríbenos a nuestro WhatsApp, que ahí te dejo el número mío, para que nos puedas contactar. Y si deseas en tu corazón darnos una ofrenda, pues bendito sea mi Dios. Eso nos ayuda, ¿verdad? Nos ayudas con nuestro ministerio. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Y te lo repito, Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te dé la paz. Y te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos demoramos un poquito, pero es para que llegue a tu corazón. Un abrazo. Abrazos. Chao.